Amigos, vamos a ver un reportaje muy interesante. Todo el mundo sabe que Alicia en el País de las Maravillas, que se presentó en el Teatro GQ, fue todo un éxito. Pero la gente no sabe o no conoce cómo fue el proceso de creación de esta obra. Así es. Y En Escena estuvo ahí para llevarles a ustedes todo lo que fue el proceso creativo de Alicia en el País de las Maravillas. Que bueno, lamentablemente no pudimos asistir por causa de fuerza mayor, nos hubiera encantado, pero bueno, no vamos a dejar pasar por alto todo lo que fue los ensayos de esta maravillosa obra. Y sobre todo la fusión tan interesante que existió en el momento de Teatro Rayuela junto a Producciones Talingo. O sea, fue, según todo lo que nos explicó y nos comentó Alejandra Araúz, fue maravilloso. Así que creo que podemos ir a ver ese reportaje tan interesante. Así es, veamos. Bueno, esta es una coproducción con Teatro Rayuela de Producciones Talingo. Es la segunda obra de nosotros del año, la segunda, El vuelo del Talingo, que comenzó con Stop Kiss en abril. Y bueno, ha sido un proceso muy interesante porque es muy diferente a lo convencional. No se comienza con libreto, sino que se va creando sobre la marcha. Y bueno, ha sido muy interesante. Sí. Para nuestro aniversario, en junio también, después de Alicia, el País de las Maravillas, tenemos el concierto de Melancolía, el musical, que ganó Mejor Musical hace 2 años. Y bueno, vamos a presentar el concierto con el nuevo sonido que tiene. Y bueno, seguido, en julio, tenemos La Noche Roja, que es otro proyecto original. Es literatura gótica, situada en Panamá en los años 30. Un poco de terror, suspenso. Y para finalizar, en octubre, tenemos Re, que es una obra original. Un concepto totalmente diferente también en cuanto a obras de teatro. Este match se dio porque el año pasado trabajé con Teatro Rayuela para B612 Viaje al Sol, que es la adaptación del Principito, que este año lo fabuloso fue que ganó Mejor Obra del Año. Muy interesante porque era una apuesta que, me acuerdo cuando yo llegué le decía, es que tienen que decir que es experimental, y me decían, no lo digamos, Alejandra, porque en Panamá eso es difícil. Cuando lo decimos la gente dice, ¿qué es eso? Van a tirarme carne o cosas encima, y no, entonces ellos ganan este premio, fue fabuloso, pero realmente yo me encuentro con Javier haciendo un performance para el 20 de diciembre, y éramos varios jóvenes, y había un tema como de coser todos los corazones del público para cerrar el performance. Entonces yo empezaba a coser, y llegué a Javier, que yo no tenía la menor idea de quién era, y cuando llegó a él me dice, ¿viste? Estamos todos unidos ahora. Y yo quedé como, ok, está bien, me fui. Me agarró afuera del performance y me dice, quiero que seas el Principito. Para mí fue muy emocionante, fue como, ¿qué? ¿En serio? Sí, vamos a empezar ensayos en tal. Y empezamos a ensayar, se hizo la obra, y Talingo, obviamente, pues como nos apoyamos todos en todos los proyectos, fueron muchísimo a ver el Principito, y era como, el Principito para mí marca un antes y un después. Yo descubrí que a mí me gustaba el teatro físico a través de trabajar en Rayuela. Como que siempre estaba como que sí, puedo cantar, y sí, me gusta actuar, igual los dramas son súper chéveres, pero no entendía como cuál era el tipo de teatro que a mí me gustaba. Y cuando entré a Rayuela, pues lo descubrí de una vez, ellos fueron y lo vieron, y era una cosa muy mágica. B612, Viaje al Sol, era un viaje literal. Tú tenías a los músicos en vivo acompañando a las 3 actrices, las otras 2 actrices que eran los aviadores, ellos cambiaban a cada uno de los planetas, el Principito viajaba, tenía luces, tenía estrellas, era una cosa muy hermosa. Entonces cuando la fueron a ver me dicen como que, tenemos que trabajar con Teatro Rayuela. Y yo le digo, sí, tenemos que trabajar con ellos. Y justo a la semana viene Javier como que tenemos que trabajar con Talingo, y yo dije, ya, vamos a hacerlo. Y así nació Alicia, fue como nos unimos, hicimos las audiciones, preparamos lo que íbamos a hacer. Y alguien dijo por ahí, Charo Barrera, una teatrista, dijo, se juntaron el hambre y las ganas de comer. Y así es. A mí me parece muy divertido poder desarrollar personajes y destruir el cliché. O sea, eso para todas las obras que hago siempre es como pienso primero en el personaje cliché, y entonces lo rompo y trato de irme como a un lado que no vaya por esa línea, porque así le das al espectador algo que no espera. Para Alicia fue eso. Alicia, cuando llegamos en la primera reunión, fue como nos reunieron a todos, a los coreógrafos, a la coreógrafa, a los músicos, a todo el mundo. Y fue como, olvídense de la película.
olvídense de Tim Burton, olviden eso, agarren el libro y agarren el libro de los muertos de los egipcios. Entonces ahí se empezó a hacer toda esta cosa. Nosotros ensayamos por 1 mes y medio más o menos fisicalidad. Era como, bueno, ahora busca cómo caminas, ahora busca cómo va a caminar. Empieza a hablar y nos jugábamos así juegos todos los días de preguntarnos de qué es no sé qué, y qué es tal cosa. Y empezabas a encontrar la voz, empezabas a encontrar... Fue todo 1 mes y medio de ese trabajo. Para luego empezar a entender cosas como, ¿Alicia se suicida o no se suicida? Porque Alicia no se sabe su nombre, porque Alicia no se sabe su nombre en esta apuesta, no sabe cómo se llama. Es todo el tema. ¿Qué significa el tiempo? ¿Cómo juega el tiempo en contra de nosotros? ¿Cuándo estamos atrapados en las mismas cosas? Entonces, en Alicia, en El Principito tú veías el recuerdo de no dejes de ser niño. Y en Alicia tú ves qué significa crecer, qué significa tratar de entender quién eres, qué significa ser quién eres tú, cómo sabes quién eres, quién te dice quién eres y cuántas cosas puedes ser al mismo tiempo. El arte está en todas partes y si quieres enterarte de todo lo que pasa en el teatro, qué mejor que verlo en escena. No te pierdas el teatro, que está bien bueno.